vamos a introducir el concepto de caos en sistema dinámico. En particular, una definición de Robert Devaney, que es un matemático norteamericano que introdujo esta definición, que es actualmente dentro de la comunidad matemática una de las más usadas, que nos dice que una función es caótica si es que es una función continua de un espacio métrico compacto en el mismo, y tal que tiene estas otras dos propiedades, y son que es topológicamente transitiva y cuyos puntos periódicos son densos. ¿Ya? Nuestro objetivo en lo que sigue es ver cierta condición que va a determinar estas dos condiciones juntas, que nos va a dar una intuición de por qué estas dos condiciones nos dicen que el sistema es caótico. ¿Ya? Y lo otro que quisiéramos es ver algún ejemplo de un sistema que sea caótico, y lo que vamos a poder demostrar es que las funciones expansoras van a ser funciones caóticas. Vamos a ver la condición de sensibilidad a las condiciones iniciales, que va a ser la caracterización del caos. Lo vamos a ver en la siguiente proposición. La sensibilidad a las condiciones iniciales está definido acá, y es este concepto que vamos a entender que uno entiende intuitivamente por caos. Veamos lo que dice. Existe un delta mayor que 0, al inicio este está fijo, tal que para cualquier x en el espacio, para cualquier epsilon mayor que 0, va a existir un i en el espacio que esté cerca de x, y tal que después de una iteración suficientemente larga se haya alejado de x. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a fijar este delta, entonces nos está diciendo que dense x el espacio métrico, acá está x, que supongamos que es nuestro espacio métrico compacto. Entonces nos está diciendo que, fíjense, cualquier elemento x, por ejemplo acá, nos dice que se pueden fijar cualquier epsilon chico. Entonces, en una vecindad arbitrariamente chica de ese x, nosotros podemos encontrar un i, que es el que sale acá, y tal que después de un tiempo suficientemente grande, la distancia entre la órbita de ambas funciones sea más grande que ese delta. Es decir, independientemente de qué tan cercanos estén a la condición inicial, después de un tiempo suficientemente grande, este punto va por f se va a mover acá, y este punto por f se va a mover acá. Nos está diciendo que después de un tiempo suficientemente grande, después de haber esperado muchas iteraciones de f, ambos puntos van a haber evolucionado a f a la n de x y f a la n de y, donde la distancia entre estos dos puntos va a ser mayor o igual a ese delta. Entonces nos está diciendo que, independiente que tan chicos tomemos los puntos al inicio, nosotros sabemos que después de cierto tiempo van a estar tan alejados como esa delta indique. Entonces, en ese sentido, el sistema se dice sensible a las condiciones iniciales, porque si se comete un error muy pequeño al inicio, ese error se va a trasladar en algo grande después de un tiempo finito. La dobilidad de las funciones caóticas, y en particular la justificación a su nombre, es la siguiente propiedad, que nos dice que una función caótica es exclusivamente una órbita periódica, es decir, su dinámica es muy fácil de escribir, o es sensible a las condiciones iniciales. En lo siguiente vamos a demostrar esta propiedad. Entonces, para la demostración vamos a suponer que estamos en el caso no trivial, es decir, vamos a suponer que estamos en el caso de que no exista solamente una órbita periódica, y vamos a querer demostrar que entonces el sistema, esta función caótica, es sensible a las condiciones iniciales. Entonces, para esto vamos a considerar dos órbitas periódicas distintas, que lo podemos hacer por supuesto. Le vamos a considerar este delta definido como un octavo del mínimo de la distancia de la órbita. Estos que sale acá es exactamente la distancia entre las dos órbitas. Entonces, un octavo del mínimo de la distancia entre las dos órbitas. Si tenemos un elemento cualquiera en este espacio métrico compacto,
entonces necesariamente el mínimo de la distancia entre Z y A, donde A está en un elemento de A, es mayor o igual a 4 delta, o la distancia mínima entre B en este conjunto y Z es mayor o igual a 4 delta. Y sin pérdida de general vamos a asumir 1. Ya veamos por qué esto es cierto. Entonces, tenemos una órbita acá, que es la órbita de X salta a otro punto, salta a otro punto, que si yo salta a otro punto, salta a otro punto, y en algún momento eventualmente vuelve al mismo punto inicial. Y tenemos la otra órbita, que es la órbita B, que es un punto I, que salta a otro punto, que salta a otro punto, que salta a otro punto, que eventualmente se acerca lo que más puede a esta órbita, y luego se aleja, salta a otro punto, salta a otro punto, salta a otro punto, y eventualmente vuelve. ¿Ya? Entonces, esta distancia que aparece acá es la distancia que aparece acá. Entonces vamos a considerar un octavo de esa distancia. Entonces delta va a ser un octavo de esa distancia. Entonces digamos que si todo esto es la distancia, delta es algo chiquitito así, ¿ya? Eso es delta, un octavo de la distancia. Y ahora consideremos un elemento z en x cualquiera, ¿ya? Entonces consideremos un z acá, un z en cualquier parte, por ejemplo acá, ¿ya? Entonces este z va a estar más alejado, va a estar en uno de los dos casos, ¿verdad? En este caso en particular, z va a estar más alejado que cualquier elemento de la órbita que la órbita acá en delta. Entonces, en 8 delta, ¿ya? Entonces va a satisfacer esto. Pero pongamos en el caso más desfavorable, que es que el z esté sobre esta recta de acá. Entonces el caso más favorable es que z esté acá, sobre esa recta. Y si está sobre esa recta, el z puede estar o al medio. En ese caso está una distancia 4 partido por delta de este, o sea, perdón, 4 delta de la órbita de X y 4 delta de la órbita de Y. Y si es que está un poco movido hacia arriba, un poco movido hacia la órbita de X, disculpen, entonces significa que la distancia a la órbita de B, es mayor o igual a 4 delta. Y si está un poco movido hacia acá, entonces la distancia a este es mayor o igual a 4 delta, ¿ya? Esta idea se puede usar de manera, digamos, fácil para demostrar formalmente esta implicada acá. Ya. Escojamos un epsilon entre 0 y delta. Ahora, por densidad de los puntos periódicos, esto significa que en cualquier bola vamos a poder encontrar un punto periódico. Entonces, escojamos un W en X, tal que satisfaga que sea un punto periódico para algún periodo que llamemos N, y que pertenezca a la bola de centro Z y radio epsilon. Ya, tomemos hasta la condición 3. Y ahora tomemos B, este conjunto, que sea la intersección de igual a 0 hasta N, de F a la menos I, de la bola de F a la I de X con radio delta. Por mientras asumamos que es distinto vacío, lo vamos a demostrar enseguida. ¿Ya? Por transitividad, existe un K en N, tal que F a la K de esa bola, de ese abierto, intersecta B. Digamos, en algún tiempo finito yo puedo llegar desde este conjunto al conjunto B. ¿Ya? Esto significa que existe un chi en la bola del centro Z y radio epsilon, tal que F a la K de chi pertenece a B. Y llamemos esta la condición 4. Notemos que este conjunto distinto de vacío, pues, contiene a X. ¿Ya? De hecho, cuando tomen I igual a 0, tenemos la bola de centro X y radio delta contiene a X. Cuando tomamos I igual a 1, acá nos queda la bola de centro F de X y radio delta. Y si lo tomamos la preimagen, esto incluye al X, dado que F de X pertenece a la bola de centro F de X y radio delta. Ahora, cuando I vale 2, vamos a tener la bola de centro F2 de X radio delta y tomamos la preimagen de F compuesto por la preimagen de F, entonces vamos a tener que X también pertenece ahí porque la imagen de F o F de X es el centro de esa bola. Luego esta intersección de acá en particular contiene al singleton X
y nos dice que eso es distinto de así. Para terminar la demostración, ya que f de la j de n para jn mayor que k de w va a ser siempre igual a w, dado que w es periódico, ¿cierto? Del periodo n, entonces tenemos que la distancia de f a la jn de w con f a la jn de chi es lo mismo, porque esto igual a esto es lo mismo que la distancia w de f jn de chi. Ahora lo que podemos usar es que es la desigualdad triangular para la distancia. Entonces la distancia w de f jn chi es mayor o igual a esto de acá. Para ver esto pueden sumar esta distancia con esta a este lado y darse cuenta que eso es mayor o igual a la distancia que aparece acá. ¿Ya? Ahora usamos cada una de las partes anteriores. Entonces esta primera parte es mayor o igual a 4 delta por 1. Luego esta parte de acá con el menos es mayor o igual a menos delta por la parte 4 y menos de la distancia de wz es mayor o igual a menos delta por la parte 3. Acá nos queda 2 delta y llamemos a esta ecuación de acá 5. ¿Ya? A esta ecuación de ahí. Finalmente, como chi y w están en bz de epsilon por definición de ambos y se tiene esta desigualdad acá, entonces necesariamente o la distancia de jnw de f a la jn de z es mayor o igual a delta, o la distancia de f a la j de chi y f a la jn de z es mayor o igual a delta. Esto significa que necesariamente tienen que haber dos elementos, digamos, para esos dos elementos cercanos, su distancia en una iteración grande que está acá y es mayor o igual a delta, o el elemento cercano era w o era chi y la distancia era mayor o igual a delta, lo que demuestra que efectivamente es sensible a la condición inicial.